Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico hoy con la meditación para hoy martes 25 de febrero y la frase para hoy martes: el Señor no nos llama a servir por nuestras destrezas o cualidades. El Señor nos llama porque nos ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para escuchar y meditar con mucha atención lo que nos va a decir el Señor hoy a través de su palabra. Primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían el nuevo camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: «¿No es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes?». Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.
Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, al final de la primera lectura de hoy, San Lucas, quien escribe Hechos de los Apóstoles, describe a Saulo como proclamando a Jesús en las sinagogas, que es el Hijo de Dios, y creciendo aún más fuerte en salud y poder. Debemos aclarar que Saulo es el nombre hebreo judío de Pablo, pero Pablo, como lo conocemos nosotros, es un nombre romano. Claramente la conversión de Saulo fue realmente profunda y hoy nuestra iglesia la celebra. Después de todo, él era un conocido perseguidor de las primeras iglesias y al comienzo de esta misma lectura de hoy todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Buscaba a cualquiera que perteneciera al camino para llevarlo encadenado a Jerusalén. La verdadera razón de Saulo para emprender camino a Damasco fue arrestar a los cristianos y luego, como bien sabemos, Dios intervino en el camino de Saulo a Damasco. Ocurre una de las conversiones al cristianismo más inverosímiles en la historia del mundo. Y podríamos pensar, de todos los que se hicieron cristianos, Cristo llamó a Saulo. Después de haber hecho tanto daño a las comunidades cristianas, ¿no podrían haber sido otros los llamados para hacer avanzar el Evangelio y aún así Dios lo eligió a él? Pues sí, ¿y por qué no? En el Evangelio de hoy, Jesús escogió a los 11, se le apareció y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, sin excepción alguna. El que crea y se bautice se salvará, el que no se condenará. Es decir, nadie es indigno de aceptar a Cristo en su corazón, no importa lo que haya sido en el pasado. ¿Y quién mejor personifica esto que Pablo? Pablo proclamó el Evangelio con autenticidad, humildad y gran fervor. Y aunque no era uno de los 11 en el Evangelio de hoy, siguió al pie de la letra el mandato de Cristo de ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a toda criatura. Claramente Saulo era uno que podía y cumpliría en su tiempo esta comisión. Dios sabía que el fervor con el que Saulo perseguía a los judíos cristianos podía ser redirigido para hacer crecer y establecer las muchas iglesias del cristianismo primitivo. De la misma manera sucede con cada uno de nosotros. Aunque nosotros no hemos perseguido a los cristianos posiblemente para encarcelarlos o matarlos como Pablo, hemos cometido otros pecados también. Pero lo hermoso del Señor es que Él, aún sabiendo cómo somos imperfectos, pecadores, nos llama a su servicio. Porque Él no nos llama porque seamos perfectos, nos llama porque nos ama. Y si respondemos a ese llamado de Él, Él usará todos nuestros talentos y capacidades para llevar el Evangelio a toda criatura. Yo creo, como dicen los Evangelios, a quien más se le perdona, más ama. Y cuando sentimos ese perdón de Dios para nosotros, nuestro deseo de amarlo y servirle crece.
Ya no importa quién eras para Jesús, sino quién serás y lo que harás por Él hoy en adelante. Así como lo hizo con Pablo, lo hace con nosotros. En mi experiencia personal, yo puedo ver que Jesús me llamó cuando estaba perdido en el pecado y cómo hoy día todos los talentos que me ha regalado y que yo usaba para el mundo, ahora los uso para servirle a Él. Y así lo hace con cada uno de ustedes. Aquellos 11 que envió y Pablo, ninguno eran perfectos, pero los amó al extremo y los escogió para servirle a Él y al prójimo. A ti y a mí también nos ha llamado. En este día festivo celebramos no solo a Pablo y su fidelidad y fecundidad, sino también la sabiduría, la misericordia y la gracia de Dios, porque una vez más nos muestra su poder ilimitado. Ningún simple esfuerzo humano podría haber transformado el corazón de Pablo, y cuando su corazón se conformó a Cristo, su celo y pasión por el Señor cambiaron el mundo. A través de Saulo derramó abundancia de gracia. Esa misma gracia también puede fluir a través de nosotros si estamos dispuestos a estar abiertos al poder de Jesús. También nosotros, elegidos del mundo, podemos dar testimonio de la verdad, la bondad y la belleza de la fe en Jesús. Podemos dar frutos que durarán para siempre, como los de Pablo. Entonces, mis hermanos, después de haber escuchado estas lecturas de hoy, en las que vemos cómo Jesús nos llama a servirle, sin importar quiénes somos o hemos sido en el pasado, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿a qué Jesús me está llamando hoy? ¿Cómo estoy yo respondiendo a ese llamado de Cristo? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas una vez más, Señor. Gracias por amarnos tanto, Jesús, que nos llamas a tu servicio. Gracias, Señor, por ese gran privilegio que nos das de poder servirte, de poder alabarte, de poder llevarte a otros hermanos. Gracias, Señor. Te pedimos tu gracia en este día y siempre, para siempre ser buenos servidores tuyos, para poder ayudar a otros, para que nuestras palabras, nuestras acciones sean ejemplos de ese servicio, de ese evangelio que queremos llevar. Que nuestras acciones muevan el corazón de otros a amarte y a seguirte también. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un martes bien bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia. Y que Dios siempre te bendiga en gracia para servirle abundantemente. Y no olvides, el Señor no nos llama a servir por nuestras destrezas o cualidades. El Señor nos llama porque nos ama.